Nadie se fijó en el hombre que arreglaba las luces, hasta que leyeron la placa en la pared. Las luces llevaban meses parpadeando, pero nadie se había fijado en ellas. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Era el tipo de auditorio escolar que se construía cuando los edificios aún eran motivo de orgullo. Techos abovedados con madera tallada, cortinas de terciopelo que conservaban el olor a polvo y teatro, filas de asientos rojos, desgastados por generaciones de estudiantes inquietos. El tipo de lugar que alguna vez significó algo. Ahora estaba casi olvidado, excepto cuando había que utilizarlo. Obras de teatro escolares, ceremonias, alguna que otra reunión municipal cuando hacía mal tiempo y la biblioteca se llenaba. Y últimamente, las luces no se mantenían encendidas. Al principio solo parpadeaban algunas luces del fondo. Luego, las luces principales empezaron a fallar por grupos. Los conserjes cambiaron las bombillas, accionaron los interruptores, revisaron el cableado. Nada funcionaba. Parpadeaban, se atenuaban y a veces se apagaban en mitad de una actuación, como si la propia sala contuviera el aliento. Los profesores se quejaban, el equipo técnico refunfuñaba, la administración rellenaba formularios que no servían para nada. Entonces, una mañana, apareció, sin camión, sin papeles. Nadie lo vio llegar. Solo un hombre en una escalera, con las mangas remangadas y la cara vuelta hacia un accesorio roto, como si éste le estuviera diciendo algo que los demás no podían oír. Llevaba una chaqueta de trabajo de lona descolorida, con parches en los codos y una placa del distrito enganchada torcidamente en el cuello. Parecía de la vieja escuela. No era como los nuevos empleados con sus auriculares y fundas para el teléfono. Tenía las manos ásperas y llenas de cicatrices. Se movía como alguien a quien no le importaba que lo olvidaran. La mayoría de la gente pasaba a su lado sin mirarlo dos veces. El profesor de música le preguntó si necesitaba algo. Él respondió que no. El conserje le ofreció café. Él asintió con la cabeza, pero no lo bebió. El subdirector se detuvo, lo miró y luego dijo: «Me alegro de que por fin hayan enviado a alguien», como si lo hubiera esperado todo el tiempo. El hombre solo sonrió y volvió a los cables. Volvió todas las mañanas de esa semana, siempre temprano, siempre solo. Trabajaba en silencio, con constancia, metódicamente. Quitó paneles que otros ni siquiera sabían que existían. Limpió el polvo de cajas de conexiones que no se habían tocado desde la época de Reagan. Recableó todo a mano, retorciendo el cobre con precisión y paciencia. El auditorio cambió sutilmente. Las luces seguían parpadeando, pero menos. Luego comenzaron a durar más. Luego, las luces del escenario, que durante mucho tiempo se creyeron irreparables, volvieron a la vida en suaves charcos dorados que caían justo sobre la línea del telón. Nadie lo cuestionó. No fichaba, pero nadie le impedía entrar. Tenía llaves. Sabía dónde estaban las cosas. El tipo de cosas que no aparecen en ningún plano. Una trampilla detrás del foso de la orquesta. Un cuadro eléctrico oculto dentro de una cavidad en la pared. Quitó una placa del techo y encontró un fusible de hacía décadas que nadie recordaba. Y, sin embargo, nadie preguntó quién lo había contratado. La secretaria dijo que supuso que lo había traído el departamento de instalaciones. El responsable de instalaciones juró que pensaba que lo había hecho el director. Recursos Humanos no tenía ninguna orden de trabajo ni factura. El distrito no tenía ningún registro. Aún así, siguió apareciendo. Uno de los estudiantes se dio cuenta de que nunca usaba el teléfono. Dijo que anotaba cosas en un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, con un lápiz afilado como una aguja. Otro dijo que vio al hombre quitarse la chaqueta una vez y que debajo llevaba una camisa de una reunión de antiguos alumnos,
de un año que nadie reconocía. El hombre no hablaba mucho, pero escuchaba. Escuchaba los sonidos del edificio como un médico que escucha un latido perdido. A veces cerraba los ojos, ponía una mano en la pared y se quedaba quieto. Fue entonces cuando la profesora de teatro empezó a preguntarse qué pasaba. Llevaba 22 años en la escuela. Conocía todas las caras que pasaban por esos pasillos. Juró que lo había visto antes, hacía mucho tiempo, pero más joven. O tal vez era otra persona completamente diferente. Aún así, había algo en sus ojos que le resultaba familiar. No era que lo reconociera, era un recuerdo. El viernes, el auditorio estaba en silencio. No se oía ningún zumbido, ni parpadeos, ni interrupciones en mitad de las frases. Solo había luz, constante, cálida, viva. Y aún así, nadie le preguntó su nombre. Deberían haberlo hecho. La escalera ya estaba en su sitio cuando abrieron el edificio. No llamó a la puerta, no firmó, no esperó a que le dijeran que entrara. Estaba allí antes de que se encendieran las luces. En lo alto, cerca de las vigas, con un cinturón lleno de herramientas que parecían más viejas que la mayoría de los estudiantes. A sus pies, un carrete de cable. Con una mano agarraba la escalera y con la otra manejaba un pequeño destornillador con el cuidado que solo se reserva a los relojeros y los cirujanos. No llevaba auriculares como los conserjes, no tarareaba, ni maldecía, ni silbaba como los electricistas del distrito cuando venían. Simplemente trabajaba, deliberado, sin prisas, exacto. El viejo conserje, Miguel, observaba desde la puerta con una fregona en las manos. «Te perdiste una tormenta tremenda anoche», le gritó. El hombre se giró ligeramente y asintió con cortesía. «Lo oí». «¿Vives cerca?», preguntó Miguel. El hombre se encogió de hombros. «Lo suficientemente cerca». Miguel se rió entre dientes. «Es verdad». Volvió a fregar el suelo, pero sin perder de vista al hombre. Había algo familiar en su forma de moverse. No era necesariamente su rostro, sino más bien la forma en que parecía no desperdiciar nada. Ni el aliento, ni los movimientos, ni el tiempo. Esa tarde, la señora Elkins, la profesora de inglés que dirigía el programa de teatro, subió a la cabina de iluminación para preparar el ensayo. Encontró la caja de fusibles abierta y etiquetada por primera vez en años. No con pegatinas ni cinta adhesiva impresa, sino con letras minúsculas escritas a mano con lápiz en etiquetas de cartulina vieja, perfectamente pegadas, alineadas. Izquierda, centro, derecha, luz frontal, luz trasera, foco 1, 2, 3. Se detuvo y tocó una de las etiquetas. Más tarde, durante el ensayo, un estudiante de tercer año llamado Tyler llegó a su marca en el centro del escenario y un cálido foco ámbar se encendió sobre él, envolviéndolo en un círculo de oro silencioso. Levantó la vista, sorprendido. Los demás aplaudieron. La señora Elkins se volvió hacia la cabina, pero no había nadie. Sin embargo, vio un movimiento en lo alto, cerca de la rejilla. Solo un ligero desplazamiento de una sombra que se movía detrás de un haz de luz. Después del ensayo, preguntó por ahí. Los estudiantes de tecnología no lo habían hecho. El conserje no había estado allí arriba. El distrito no había enviado a nadie. Alguien dijo que tal vez era el chico nuevo, el que arreglaba las luces. «¿Qué chico nuevo?», preguntó ella. «Ya sabes», dijo la chica. «El fantasma». «Elena, no seas dramática». «Estoy en teatro», sonrió la chica. La señora Elkins no le dio importancia, pero esa noche se quedó hasta tarde, sola en el auditorio. Las luces apagadas, solo el eco de viejas frases susurradas en viejas tablas. Caminó por el borde del escenario, dejando que sus dedos recorrieran la cortina de terciopelo. Y entonces, detrás de ella, uno de los focos zumbó y parpadeó suavemente hasta encenderse. Se giró. Él estaba allí, en la última fila, casi perdido en la penumbra,
con la caja de herramientas a los pies, la gorra calada, mirando las luces, no a ella. Se acercó a él con cuidado. ¿Eres tú quien las arregla?, preguntó. Él asintió. Son preciosas, dijo ella. Solo les doy lo que necesitan. Creo que no he entendido tu nombre. Él levantó la vista, con los ojos tranquilos y claros. No importa. Ella abrió la boca, pero se detuvo, porque de repente no estaba segura de que importara. Lo vio recoger sus herramientas y salir por la puerta lateral, sin llaves, sin hacer ruido. Simplemente se fue. Esa noche, el auditorio brillaba. Las viejas luces, frías, fluorescentes, duras, habían sido sustituidas por otras más suaves, más cálidas, como los recuerdos, como el tipo de iluminación que hace que una persona parezca un poco más valiente, un poco más auténtica. Al día siguiente, 3 estudiantes a los que nunca les había importado el teatro se apuntaron para ayudar entre bastidores. Decían que el lugar parecía diferente. Decían que querían formar parte de ello. La señora Elkins no puso ninguna objeción, y el hombre siguió trabajando. Nunca hacía preguntas. Nunca preguntaba nada. Nunca se despedía. Pero cada vez que tocaba un cable, el edificio parecía recordar algo. Algo enterrado bajo años de polvo, presupuestos y abandono. Y nadie pensó en preguntar por qué. Los rumores comenzaron como siempre, en el comedor, en susurros, en las pausas entre timbres, cuando nadie escucha realmente, pero todos oyen. Decían que vivía en la sala de calderas. Decían que llevaba años trabajando en la escuela, pero que nadie se había dado cuenta. Decían que no tenía coche, que un día entró por el viejo túnel que había debajo del gimnasio y que estaba cerrado desde los años 70. Una niña juró que lo vio desaparecer en un armario que al día siguiente ya no existía. Otro dijo que le saltaban chispas de las manos cuando tocaba la caja de fusibles. La mayoría se reía, pero nadie podía explicar quién era, porque nadie lo había contratado. Recursos Humanos lo comprobó de nuevo. Ni nombre, ni expediente, ni contrato. El departamento de instalaciones no tenía ninguna orden de trabajo pendiente para la iluminación del auditorio. La subdirectora incluso llamó a la oficina de mantenimiento del distrito. Dijeron que no habían enviado a nadie. No puede ser, dijo ella. Lleva 2 semanas trabajando aquí. Entonces no es nuestro, respondieron. Quizá debería comprobarlo con seguridad. Seguridad no había notado nada. El hombre nunca aparecía en las cámaras, aunque los ángulos del auditorio eran, en el mejor de los casos, irregulares. Había una lente apuntando hacia la entrada oeste, pero fallaba todas las mañanas entre las 6:45 y las 7:10. Cuando revisaron los archivos de registro, vieron que el sistema se reiniciaba exactamente a las 6:57 m, todos los días durante los últimos 10 días. Entra y sale antes de que nadie se despierte, murmuró el conserje jefe. Sin embargo, nadie le tenía miedo. Eso era lo que nadie podía explicar. A pesar de todas las incógnitas, a pesar de las historias que se acumulaban, nadie se sentía inquieto. El hombre no hacía ruido, no miraba fijamente, no interrumpía. Se movía como alguien con permiso, como alguien con historia, y las luces seguían mejorando. No era solo que ahora funcionaran, era la forma en que lo hacían. Durante los ensayos de la banda, las luces del techo se ajustaban solas, atenuándose lo justo para que los instrumentos de metal brillaran. Durante las asambleas matutinas, las luces del escenario se centraban en quien estuviera hablando, incluso cuando se salía de los lugares habituales. Durante una lectura de poesía de octavo curso, una chica tímida se colocó demasiado a la izquierda, pero un suave y sutil haz de luz la encontró de todos modos. Sus palabras flotaban a través de él. Su voz no temblaba. Alguien dijo que las luces estaban vivas. Un estudiante de último curso llamado Josh
Les dijo a sus amigos que ese tipo debía de haber trabajado en el teatro. Dijo que ajustaba las luces como si estuviera pintando algo, no arreglándolas. Como si supiera lo que necesita el momento antes de que suceda. Uno de los conserjes lo oyó y asintió. Sí, lo sabe. Eso es lo extraño. ¿Has hablado con él? No mucho. Es más de escuchar que de hablar. ¿Cómo es? Como si el edificio lo reconociera. El apodo se quedó. El fantasma. Al principio era una broma. Luego se convirtió en una costumbre. Con el tiempo, lo decían con algo parecido al respeto. Los estudiantes de teatro empezaron a dejarle pequeñas cosas. Una taza de café negro en el borde de la pasarela. Una nota pegada al panel de interruptores que decía, «Gracias por la luz». Alguien le dejó una galleta en la caja de herramientas. Nunca se la comió, pero la guardó con cuidado en un rincón, como si fuera importante. Nunca faltó un solo día. Una mañana la directora entró en el auditorio, miró a su alrededor y frunció el ceño. «Hay algo diferente aquí», dijo en voz alta. La señora Elkins, que estaba cerca, se limitó a sonreír. «Sí. ¿Quién ha hecho la iluminación?» Ella dudó. «Creo que alguien que ama este lugar». La directora se volvió entrecerrando los ojos. «¿Quién?» Pero para entonces, el hombre ya estaba muy por encima de ellos, fuera de su vista, una silueta que se movía entre los haces de luz. A sus pies se enroscaban cables. Las herramientas brillaban débilmente bajo la nueva y suave luz. Y aún así, nadie sabía su nombre. Pero cada vez más gente empezaba a interesarse por él. El niño llegó a su lugar en el centro del escenario y la luz lo siguió como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Era el último ensayo antes de la representación del centenario. El escenario bullía de nervios y líneas medio memorizadas. La pintura aún se secaba en el telón de fondo y la cinta adhesiva del suelo apenas se pegaba. La señora Elkins gritaba instrucciones desde la quinta fila, con una carpeta en equilibrio sobre las rodillas y las gafas resbalando por la nariz. «Proyectad, enfatizad las vocales. Esto es teatro, no álgebra». Tyler, un estudiante de tercer año larguirucho con miedo escénico y una voz que se quebraba como leña seca, caminó hasta la X marcada con cinta adhesiva en el suelo de madera y respiró hondo. Abrió la boca para pronunciar el monólogo, algo sobre el legado y la luz y el pasado que nunca permanece enterrado. Y justo en ese momento, el foco se encendió sobre él. Suave, dorado, absoluto. Le bañó el rostro, se posó en el borde de su cuello y lo enmarcó con tanta nitidez que todo el auditorio se quedó en silencio. Se quedó paralizado. Luego habló, y por primera vez en 3 semanas, no se olvidó de ninguna línea. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Todos se quedaron mirando, atrapados en algo que no podían nombrar. La señora Elkins se volvió hacia la cabina técnica, esperando ver a Lily o Mason encorvados sobre el panel, tal vez sonriendo. Pero la cabina estaba vacía, la consola apagada. No había nadie allí. Levantó la vista y entrecerró los ojos hacia las pasarelas. Había movimiento, apenas un destello, lo justo para ver una figura deslizarse detrás del telón, muy por encima del escenario. Los estudiantes comenzaron a susurrar de nuevo. «Lo ha calculado a la perfección. Ni siquiera estaba en la cabina. ¿Cómo sabe las entradas?» La señora Elkins se levantó lentamente y dejó su portapapeles. No dijo ni una palabra. Después del ensayo, los rumores se intensificaron. Decían que el fantasma conocía la obra mejor que el reparto. Decían que veía todos los ensayos desde las sombras y ajustaba las luces según se movía la gente. Decían que podía leer las emociones de una escena y cambiar el tono con un simple movimiento del regulador de intensidad, que no solo arreglaba las luces, sino que las dirigía. Nadie tenía pruebas. Nadie lo había pillado nunca infraganti. Pero cada tarde, las luces parecían más nítidas, más vivas.
como si alguien las guiara con una mano que recordaba lo que había sido aquel lugar. Incluso el conserje lo notó. No sé cómo, dijo Miguel una noche, apoyado en la fregona, pero ahora todo el edificio respira de otra manera. La señora Elkins asintió. Es como si lo hubiéramos despertado. Ese viernes llevó un viejo anuario a la escuela, promoción de 1947. Lo había encontrado en los archivos del sótano, cubierto de polvo y envuelto en plástico quebradizo. Lo hojeó durante el almuerzo, deteniéndose en los retratos en blanco y negro, con los nombres escritos con letra clara debajo. Rostros congelados en el tiempo. Entonces lo vio. No era exactamente él, pero se parecía mucho. Un joven con una camisa de trabajo oscura, las manos manchadas de grasa, ojos serios. La leyenda decía, Harold Wexler, equipo técnico. Trazó el nombre con el dedo. No dijo nada a los alumnos. Todavía no. Esa noche, mientras realizaban la última comprobación de la iluminación, un segundo foco se encendió en el lado izquierdo del escenario. Atravesó el suelo en diagonal, cruzándose con el primero en una X perfecta. Un efecto cruzado que nadie había programado, nadie había ensayado, y se mantuvo. La señora Elkins se colocó en el centro del escenario vacío. Levantó la vista. Habló en voz baja. Gracias. No hubo respuesta. Solo se oyó un leve clic, como el sonido de un interruptor que se suelta suavemente. Las luces se atenuaron. Luego se estabilizaron. Ella miró hacia los asientos vacíos, las filas bañadas en ámbar. Y por un momento, no parecía el auditorio de un instituto. Parecía un recuerdo. Parecía reverencia. Como si alguien siguiera cuidando la historia que ellos habían ayudado a construir. Y nadie, ni una sola persona, preguntó por qué. La tormenta llegó fuerte y repentina, como si tuviera prisa por llegar a algún sitio. El viento empujaba contra las ventanas hasta que se doblaban. Los árboles se inclinaban y gemían. Los cables eléctricos se rompían en la oscuridad. Los teléfonos se iluminaron con alertas. A las 7:30 p.m., la red eléctrica de la ciudad se estaba colapsando sección por sección. Las luces parpadeaban en todas las manzanas como si alguien estuviera apagando interruptores sin patrón ni piedad. La escuela se quedó a oscuras. Los profesores que aún estaban en sus aulas buscaban a tientas con linternas. Los alumnos de los clubes extraescolares se agolpaban cerca de las escaleras, con voces nerviosas y cada vez más altas. En algún lugar sonó una alarma. En otro lugar, una batería de reserva falló con un largo suspiro mecánico. El edificio se estremeció, y entonces todo quedó en silencio, excepto el auditorio. Las luces parpadearon una vez, solo un titubeo, apenas un suspiro, y luego se encendieron de forma constante, cálidas, íntegro, inquebrantables. No había generador de reserva, no había sistema de baterías, nada debería haber funcionado. Pero todas las vigas del techo se mantuvieron en pie. Todas las luces del escenario seguían encendidas. La mesa de sonido zumbaba suavemente, como si estuviera esperando. La directora bajó corriendo por el pasillo principal con el haz de una linterna rebotando contra las taquillas. Se detuvo justo fuera de las puertas dobles. La luz se filtraba por las rendijas. Las abrió. Dentro, el auditorio brillaba como no lo había hecho en décadas. Las cortinas se movían ligeramente, aunque no había corriente. Los asientos estaban vacíos. El escenario estaba perfectamente iluminado. Luces frontales, luces traseras, focos alineados como una promesa silenciosa. Entró. No había nadie más. Entonces lo vio. En la parte izquierda del escenario, con un cinturón de herramientas colgado a la altura de la cintura. En una mano tenía un rollo de cable y en la otra una linterna, aunque no la estaba usando. Caminaba lentamente, comprobando los interruptores empotrados detrás de una pared falsa que solo unos pocos veteranos sabían que existía.
Se movía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ella abrió la boca, pero se detuvo. Él no levantó la vista. Solo pasó la mano por la pared, como un hombre que recuerda la forma de algo perdido. La tormenta rugía con más fuerza fuera. Cerca del gimnasio, un fusible auxiliar saltó con un estallido. Pero dentro del auditorio, las luces permanecían apagadas. Ella dio un paso adelante. Disculpe. Él se volvió, con delicadeza. ¿Cómo funciona esto? Preguntó ella. Toda la escuela está a oscuras. Él la miró, con los ojos impenetrables, cansados pero amables. No toda la energía proviene de la red eléctrica, dijo en voz baja. ¿De dónde es usted? Preguntó ella. Él ladeó ligeramente la cabeza. De aquí. Antes de que ella pudiera preguntar nada más, él se dirigió hacia la salida lateral, con la caja de herramientas en la mano, sin prisas, sin pánico, solo pasos firmes en el pasillo oscuro. Cuando ella llegó a la puerta, él ya se había ido. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. Llegaron los equipos de limpieza. Los técnicos revisaron los sistemas. Se redactaron informes. Uno de los ingenieros del distrito inspeccionó los paneles del auditorio. Realizó 2 diagnósticos. Luego, un tercero. Esto no tiene sentido, murmuró. ¿Qué no tiene sentido? Preguntó Miguel. Aquí no hay ningún sistema de respaldo, ni generador de combustible, ni baterías. Y sin embargo, dejó la frase en el aire. ¿Y sin embargo qué? El hombre levantó su tableta. Estas luces no consumieron ni un amperio durante el apagón. Miguel arqueó una ceja. ¿Entonces no estaban encendidas? Estaban encendidas. Simplemente no consumían nada. Sacudió la cabeza y cerró la funda. Imposible, dijo. Pero Miguel ya se había dado la vuelta, mirando hacia la pasarela, hacia las vigas, hacia el lugar donde las sombras se movían incluso cuando nada más lo hacía. Esa noche, cuando se reanudó el ensayo, los estudiantes descubrieron que el sistema de señales respondía más rápido. Las transiciones eran más precisas. La sincronización era perfecta. Uno de ellos lo calificó de inquietante. Otro lo calificó de mágico. La señora Elkins simplemente lo calificó de acertado. El fantasma no había vuelto. Al menos nadie lo había visto. Pero las luces seguían encendidas. Ahora siempre lo estaban. Y aún así nadie había preguntado por qué. No realmente. Porque en el fondo, parte de ellos ya lo sabía. Miguel encontró el papel un sábado, cuando nadie miraba. La escuela estaba en silencio, vacía tras una semana de ensayos y descanso. Había vuelto a llover, pero esta vez más suave, golpeando las ventanas como un recuerdo. Estaba en el viejo cuarto de mantenimiento, debajo del escenario, que aún olía ligeramente a aceite y a tiempo, rebuscando en un cajón de llaves desparejadas cuando algo le llamó la atención. Doblado, amarillento, pegado detrás de una fila de destornilladores oxidados, a primera vista parecía una servilleta o un viejo recibo de comida. Pero cuando lo sacó, el papel era más grueso, áspero, casi como un pergamino. Tenía líneas borrosas trazadas a mano. Miguel lo sostuvo bajo la lámpara del escritorio. Era un esquema del auditorio. No era el actual, no era la versión limpia y digitalizada que había en la oficina del director. Este era antiguo. Se notaba en los bordes, en la forma en que las líneas del lápiz se curvaban ligeramente, inseguras pero precisas. Había notas garabateadas en los márgenes, medidas, cálculos de bataje, símbolos que no había visto desde la escuela de oficios. Pero no fue el diagrama lo que le hizo detener las manos. Fue la letra. Letras mayúsculas y apretadas, tenues pero claras. Las mismas que las etiquetas que ahora estaban pegadas en el panel de interruptores. Las mismas que las notas que había dejado detrás de las cortinas. Y debajo de la última caja de conexiones,
En una esquina manchada de huellas dactilares, había un nombre escrito con tinta azul. H. Wexler. Miguel se quedó mirándolo durante un buen rato. Luego levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través del suelo. Conocía ese nombre. Todos los que llevaban suficiente tiempo trabajando allí lo conocían. Más tarde, esa misma tarde, subió los escalones que había detrás del escenario. Pasó la caja de fusibles. Deslizó un estrecho panel de madera contrachapada pintada que solo había tocado una vez, hacía años, durante una inspección de fugas. Detrás, en la penumbra y en silencio, había una placa. Limpió el polvo con la manga. Era de bronce, ligeramente deslustrada, atornillada al ladrillo. En memoria de Harold R. Wexler. Promoción de 1947. Electricista, tramoyista, mentor, hijo querido. Fallecido en el incendio de 1962. Esta luz sigue brillando por ti. Miguel dio un paso atrás. El pasillo estaba en silencio. El aire frío se movía por el suelo. No había pensado en el incendio en años. La mayoría del personal tampoco. Ahora apenas era un párrafo en la historia oficial del distrito. Una tragedia, decían. Una actuación que salió mal. Un fallo eléctrico durante el acto final. 14 estudiantes salvados por un hombre que nunca logró salir. Lo honraron. Durante un tiempo. Pero los años pasaron, la gente se jubiló, la gente olvidó. Ahora él había vuelto. Miguel no se lo contó a nadie ese día. En lugar de eso, se sentó en el borde del escenario durante un rato, con el papel en las manos, sintiendo el suave resplandor de las luces calentándole la cara. Esa noche, la señora Elkins pasó por su oficina al salir. Lo vio sentado allí, con el papel desplegado sobre el regazo. ¿Dónde has encontrado eso?, le preguntó. Él levantó la vista, sin sonreír. ¿Has oído hablar de Harold Wexler?, le preguntó. Ella se quedó paralizada. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. Él le tendió el papel. Entonces creo que todavía está aquí. Ella lo cogió, estudió las líneas descoloridas, tocó el nombre. Tenemos que decírselo a alguien, dijo ella. ¿Quién lo creería?, preguntó él. Ella no respondió. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la placa, se arrodilló delante de ella y la leyó en voz alta. No como una profesora, como una testigo, como una promesa que por fin se recordaba. Detrás de ella, las luces del pasillo se atenuaron. Luego se iluminaron. Solo un poco, como si alguien estuviera escuchando. Fue el silencio lo que la hizo mirar 2 veces. Domingo por la mañana, 2 días antes del centenario. La señora Elkins había llegado temprano para pulir el suelo del escenario y hacer una última revisión de las luces. Estaba a mitad del pasillo central, con un termo de café en una mano y un bloc de notas en la otra, cuando se dio cuenta de lo silenciosa que estaba la sala. No estaba vacía, no estaba muerta, simplemente observaba. Se detuvo, dejó el termo en un asiento y se dirigió a la pared detrás del escenario. Había pasado por allí cientos de veces, quizá más. Un estrecho tramo de ladrillo, casi todo cubierto por cortinas, invisible a menos que lo buscara. Pero ahora la cortina estaba lo suficientemente corrida como para dejar que la luz de la mañana tocara el bronce. Se acercó. La placa estaba a la altura de la cintura, desgastada, discreta. Se agachó y volvió a leer las palabras, esta vez en voz alta, despacio y con firmeza, como si formaran parte de una obra de teatro que nadie había representado en medio siglo. En memoria de Harold R. Wexler, promoción de 1947, electricista, tramoyista, mentor, hijo querido, fallecido en el incendio de 1962. Esta luz sigue brillando por ti. Se le hizo un nudo en la garganta. No era la placa en sí, era el olor, cable quemado, madera vieja,
ceniza y metal. No lo había olido desde que era niña, en el taller de su abuelo, cuando él le enseñó a pelar un cable sin cortarse el pulgar. Ese olor, a calor y recuerdos, se elevaba suavemente en el aire. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada las pasarelas, la cabina, los bastidores. Todo estaba vacío, pero no parecía vacío. Caminó hacia el backstage, bajó por la estrecha escalera y entró en el pequeño almacén donde Miguel había encontrado el diagrama. Lo había dejado allí para ella. Junto a él había un anuario, abierto por la página de la promoción de 1947. Allí estaba él, otra vez, Harold R. Wexler, jefe del equipo técnico, un chico con el porte de alguien mayor de lo que era, ojos que parecían saber cosas que nadie le había enseñado todavía. Cogió el libro y salió a la luz. Los estudiantes empezaron a llegar poco después del mediodía. Ensayos, preparación del vestuario, ajustes de última hora. Había mucha energía, nerviosismo, mucho impulso. La señora Elkins los reunió antes del ensayo. Les pidió que se sentaran en silencio en las 3 primeras filas. No preguntaron nada. Ella nunca pedía mucho. Sostenía el anuario en una mano y el esquema en la otra. Tengo que contarles algo, dijo. Les contó lo del incendio. Les habló de Harold Wexler, de cómo se había quedado atrás para guiar a los alumnos a través del humo, de cómo los había salvado a todos y nunca más se le volvió a ver. Les habló de la placa y del recuerdo que nadie había recordado hasta ahora. Luego les mostró el libro. Ese es el hombre que ha estado arreglando las luces. Se hizo el silencio en la sala. Uno de los alumnos susurró, pero sí murió. Ella asintió. Quizá, dijo. Quizá no del todo. Una niña de la segunda fila levantó la mano. ¿Es un fantasma? La señora Elkins sonrió con ternura. Creo que es algo más antiguo que eso. Creo que es alguien que amaba tanto este lugar que nunca se marchó del todo. Alguien más preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué ha vuelto? Miró hacia el escenario, con el telón aún cerrado y las luces encendidas, aunque no había nadie en el tablero. Quizá porque lo hemos olvidado. Y ahora lo estamos recordando. Esa noche, pidió al director que añadiera un momento más al programa. No un anuncio, no un discurso, solo una luz. Lo escribió ella misma, y en la hoja de indicaciones, en un nuevo espacio entre la escena final y la llamada a escena, escribió con lápiz 5 palabras en voz baja. Un haz de luz, centro del escenario. Harold. No se lo dijo a nadie más. No era necesario, porque a esas alturas todo el mundo lo entendía. Aún había cosas que este edificio recordaba, y alguien allá arriba estaba ayudándole a recordarlas. La sala olía a polvo viejo y tinta olvidada. Lunes por la mañana, un día antes del centenario. Miguel abrió la sala de archivos situada debajo de la biblioteca, un espacio que ya nadie utilizaba excepto como almacén, y encendió la luz del techo. Esta zumbó, parpadeó y luego se estabilizó. No trajo a nadie con él, solo un llavero, una linterna y el trozo de papel doblado 2 veces que llevaba en el bolsillo trasero. La habitación era pequeña, rodeada de estanterías metálicas llenas de carpetas de cartón, archivadores viejos y informes escritos en máquinas que hacía tiempo que habían dejado de funcionar. Solo había estado allí unas pocas veces, sobre todo para buscar planos antiguos o especificaciones mecánicas. Pero esta vez no buscaba sistemas. Buscaba a Harold. Tardó casi una hora en encontrar el armario adecuado. Los registros del distrito de la década de 1960, apilados en un cajón que chirriaba al abrirse. Los hojeó con cuidado. Informe del incendio. Registro de incidentes. Obituario. Se sentó en el suelo frío y leyó. Harold Wexler se había quedado atrás cuando se declaró el incendio. Eso lo sabían todos. El fuego se inició entre bastidores durante una representación de los alumnos. Un fallo en el equipo,
posiblemente eléctrico, nunca se confirmó. El humo llenó rápidamente la sala. El pánico, aún más rápido. Los testigos dijeron que Harold había sacado a los estudiantes por los pasillos laterales, los había guiado por las salidas traseras y había derribado puertas cerradas con un martillo. 14 niños lograron salir gracias a él. Él volvió a entrar para salvar al 15º. Nunca encontraron su cuerpo. Al día siguiente, el distrito lo calificó de tragedia. La escuela organizó una pequeña ceremonia. Instalaron una placa de bronce. Su nombre fue incluido en el anuario con una cinta negra impresa en la parte superior. Y luego, poco a poco, la historia se desvaneció. Miguel se quedó sentado con eso durante un rato. Luego hojeó más carpetas, planos de construcción, diagramas de cableado, registros de mantenimiento. Fue entonces cuando lo encontró. Un plano original del auditorio, fechado en 1946. En la esquina, debajo de la firma del arquitecto, había otra línea. Asesor eléctrico H. Wexler, estudiante en prácticas. Parpadeó. Harold no solo había trabajado en el auditorio, había ayudado a construirlo. Miguel se levantó rápidamente, casi tirando la silla que tenía detrás. Eso lo explicaba todo. Las cajas de fusibles ocultas, los interruptores sin etiquetar, los circuitos que nadie más podía seguir. Harold había ayudado a diseñar el sistema, y cuando se estropeó, nadie más que él sabía cómo arreglarlo. Solo que ahora él sí. Cogió el plano, lo dobló con cuidado y salió a la lluvia. Esa tarde, la señora Elkins esperaba en el vestíbulo, viendo a los estudiantes entrar para el ensayo final. Vio a Miguel venir por el pasillo con algo bajo el brazo. «Lo encontré», dijo simplemente. Ella tomó el papel, lo desdobló y se quedó mirándolo. «Dios mío», susurró. «Conocía este lugar mejor que nadie», dijo Miguel. «No solo lo salvó una vez, lo construyó. Pertenecía a este lugar». Se quedaron en silencio durante un largo rato. Entonces la señora Elkins dijo, «Tenemos que honrarlo, esta vez de verdad». Fueron juntos a ver a la directora. Le mostraron el plano, los informes, el anuario. Al principio ella se quedó callada, luego asintió con la cabeza. «Quiero que lo enmarquen», dijo, «que lo coloquen cerca de la placa, mañana». Y luego levantó la vista. «Asegúrense de que la luz que hay encima nunca se apague». Esa noche, mientras los alumnos ensayaban la escena final, un único foco iluminaba el centro del escenario vacío. El panel técnico estaba apagado. Nadie había tocado los controles. El haz de luz era suave, inmóvil. Permaneció así hasta el final del ensayo, mientras barrían el suelo, mientras cerraban las puertas. Un haz de luz, fijo como la respiración, y cuando se dieron la vuelta para marcharse, alguien susurró, «Está mirando». Pero la señora Elkins no creía que eso fuera del todo cierto. Miró la luz y sintió algo más profundo, más antiguo. Él no solo estaba mirando, estaba en casa. La mañana del centenario, las luces no parpadearon ni una sola vez, ni durante la prueba de micrófonos, ni durante la afinación del cuarteto de cuerda, ni cuando el equipo técnico tendió los cables por el suelo, ni cuando los conserjes pulieron las barandillas de latón del vestíbulo. Todo funcionó como debía, incluso mejor. El edificio parecía vivo, no bullicioso ni ruidoso, sino lleno, como un suspiro contenido en una alegría silenciosa, como un recuerdo que por fin encaja en su sitio. Empezaron a llegar poco después de las 5. Antiguos alumnos con trajes planchados, profesores jubilados desde hacía mucho tiempo, con el pelo plateado y las sonrisas llenas de historias, niños inquietos con sus mejores galas. Los flashes de las cámaras no paraban. El gimnasio se llenó hasta los topes. Abrieron el auditorio antes de tiempo. El programa era sencillo, una mezcla de discursos,
números musicales y escenas de obras de teatro escolares del pasado. El tipo de evento en el que la gente aplaude educadamente. Pero esa noche no fue así. Esa noche, el aire era diferente. Desde la primera señal, la iluminación cayó como si fuera parte de la representación. No solo escenificada, sino vivida. Cada foco iluminaba exactamente donde debía. Cada fundido se producía justo antes de que el actor se girara. Cada sombra caía como si se hubiera ensayado durante 100 años. Nadie lo cuestionó, ni la directora, en primera fila, con las manos apretadas, ni los estudiantes entre bastidores que susurraban, ¿has cambiado esa señal? Y solo obtenían silencio como respuesta. Ni el equipo técnico que estaba sentado con los dedos apoyados en botones que no habían tocado, porque para entonces ya lo sabían. Cuando terminó la escena final, los actores se colocaron en un amplio arco. No quedaban líneas, solo silencio. Espera. Y entonces sucedió. Todo el escenario se quedó a oscuras durante un respiro. 2. Entonces, un único haz de luz descendió desde arriba, lento y suave, posándose en el centro del escenario. No había nadie allí. Iluminaba el espacio vacío. Filas y filas de personas miraban, inmóviles. La señora Elkins estaba sentada entre bastidores, con las manos sobre la boca. Miguel estaba cerca del panel de control, mirando hacia arriba, hacia el equipo, con lágrimas cayendo sobre su barba. Una chica en la primera fila susurró, «Es él». No sonó ninguna música, no hubo ningún anuncio, solo ese haz de luz. Y entonces cayó el telón. No rápido, no de forma mecánica, como una reverencia. Después del espectáculo, el público se quedó allí. Algunos se acercaron al frente del escenario y miraron hacia las pasarelas. Otros se dirigieron al pasillo lateral, detrás de las cortinas. Allí fue donde lo vieron, enmarcado en cristal junto a la placa. El plano, firmado a lápiz, H. Wexler. Debajo se había añadido un nuevo grabado a la base de la placa. Nunca nos dejó en la oscuridad. Nadie habló, pero docenas de personas tocaron el cristal. Un silencioso gracias, un nombre susurrado, un guiño al pasado que había esperado pacientemente a ser visto. A la mañana siguiente, no volvió. La escalera seguía escondida en la esquina. El cinturón de herramientas no se había movido, pero las luces seguían funcionando, a la perfección. Pasaron las semanas, luego los meses. No hubo nuevos cortes de luz, ni parpadeos extraños. El calor permaneció. El auditorio se convirtió en algo más que una simple sala. Se convirtió en un lugar al que la gente volvía. Niños que nunca antes lo habían hecho se ofrecieron voluntarios para formar parte del equipo técnico. Un estudiante de primer año escribió un poema titulado El hombre de la luz. La escuela añadió una línea a su guía turística. Pregunta por Harold. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando se cerraba la última puerta y se apagaba la última luz, un tenue resplandor se elevaba por un instante en el centro del escenario. No era brillante, no duraba mucho, solo lo suficiente, y luego desaparecía. Porque algunas personas dejan atrás algo más que historias. Algunas dejan atrás la luz. Y alguien, en algún lugar, siempre se acordará de mantenerla encendida. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.